nombre es Evelyn Campos, soy periodista del Poder Judicial en Antofagasta y desde acá, desde el norte del país, les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Jueces y Juezas en Línea, el cual ha sido realizado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial y que está siendo transmitido en este minuto por nuestras plataformas de Facebook Live y www.poderjudicialtv.cl. El objetivo de este programa desde sus inicios ha sido acercar la labor de los tribunales de justicia a la ciudadanía, respondiendo directamente sus dudas con información de primera fuente. Y hoy día vamos a abordar nuevamente el tema de justicia de familia, específicamente el proceso de retención de deudas de pensión de alimentos, ya sea por el 10% de las AFP o en el caso de los bonos COVID. Y para ello nos acompaña desde Cochrane la magistrada Javiera Alarcón, a quien saludamos y agradecemos su presencia el día de hoy en Jueces y Juezas en Línea. Magistrada, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Evelyn. Muchas gracias también por la invitación. Para mí es un gusto participar en este programa y poder desde esta plataforma ayudar a solucionar las dudas que nuestras usuarias y usuarios puedan plantear respecto de estos temas que vamos a abordar el día de hoy. Efectivamente, recordarles también a nuestros espectadores que en este minuto se están uniendo a nuestras redes sociales, que todas sus consultas las pueden ir dejando en el muro de Facebook y las iremos resolviendo a la medida que vayamos avanzando en el programa del día de hoy. Para contextualizar un poco el tema que abordaremos hoy, contarles que a nivel nacional, entre el 25 de julio y el 31 de agosto, se recibieron más de 516.000 solicitudes de retención en todos los tribunales de nuestro país, decretando 326.000 medidas cautelares. Esto ha sido un proceso muy rápido, con plazos muy cortos, y una de las consultas que más realiza la gente y que las hemos visto en nuestras redes sociales durante los últimos días es si este proceso tiene un plazo fijo, cuánto se va a demorar en que finalmente el dinero llegue a la persona que está solicitando esta liquidación. Bien, particularmente respecto de las solicitudes de retención del 10% de los fondos previsionales a que cada afiliado puede optar respecto de su AFP. La ley que la estableció como posibilidad, que es la ley 21.248, no establece un plazo. Eso es importante dejarlo claro y partir desde esa base, que no se establece un plazo inicial para que las partes puedan solicitar se retenga este 10% para destinarlo luego al pago de las deudas por pensiones de alimentos. Lo que sí se estableció en esta ley es que desde su entrada en vigencia, particularmente desde el día 30 de julio de este año, existe un plazo de 365 días exactos, es decir, hasta el 30 de julio del año 2021, para que cada afiliado solicite a su respectiva AFP retirar el 10% de sus fondos previsionales acumulados durante su vida laboral en su fondo de capitalización individual. Por lo tanto, dentro de este rango temporal de un año es que se debiesen recibir por parte de la AFP las solicitudes de los afiliados en orden a retirar este 10%, y ese plazo entonces nos amarra a nosotros como juzgados de familia, usuarios que tramitan causas en materias de familia, particularmente en las causas de cumplimiento de pensiones de alimentos, para actuar lo más rápidamente posible y dentro de este año, pensando en que el grueso de las solicitudes de retiro del 10% de la AFP va a ser recibido durante el primer trimestre de la vigencia de esta ley, particularmente los meses entonces de agosto, septiembre y octubre que estamos iniciando el día de hoy. Magistrada, ya comenzaron a llegar algunas consultas de nuestros usuarios. María Antonieta nos pregunta, no tengo deuda de alimentos, sin embargo la AFP no permitió hacer el giro. ¿Qué puedo hacer, dado que indica que tengo deuda de alimentos? No tengo causas de cumplimiento, ni menos solicitud de retención de nadie. Es una situación, la que nos comenta María Antonieta, que no se ha dado en pocas oportunidades en este periodo de tramitación, con mucho flujo de solicitudes, con mucho flujo de causas.
Particularmente en el caso de María Antonieta, puede ser que en algún momento ella haya tenido algún procedimiento judicial donde haya participado en materias de familia como demandante o como demandada, y que en esa causa en particular, alguna de las partes, que no fue ella probablemente, pidió una retención judicial respecto del demandado del demandante, y que por algún flujo de información automatizada se haya remitido desde el tribunal respectivo un oficio a la AFP o a Previred para que retenga el retiro o el 10% que ella puede retirar como afiliada. En ese caso es importante que ella consulte entonces en su AFP de parte de qué tribunal de familia con competencia en familia se recibió la medida cautelar que les ordenó retener el 10% y no pagárselo, para que ella, una vez que sepa en qué tribunal o desde qué tribunal se emitió esa medida cautelar, pueda luego dirigirse a ese tribunal y realizar la solicitud de que se deje sin efecto, porque ella no es parte deudora de pensiones de alimentos. Cuando ya son las 3:09, estamos acá en Jueces y Juezas en línea respondiendo sus consultas. Vamos a continuar con la consulta que nos hace Andrea. Ya hice la retención, pero el padre de mis hijos no pidió el 10% de las FP en esa fecha, lo pidió después que me enviaron el documento que no había retirado. Y en ese caso, entonces entendemos que la preocupación de Andrea es saber si la solicitud de retención que ella efectuó inicialmente va a servir para el momento en el que él, con posterioridad, pida el retiro del 10%. Exacto. Por ahí entiendo que puede ir contextualizada la pregunta. En ese caso, sí. La respuesta es sí. La solicitud que ella hizo de retención de los fondos previsionales del deudor, en este caso del padre de sus hijos, va a servir para todo el periodo de vigencia de esta ley, es decir, los 365 días dentro de los cuales él, como afiliado a su AFP, puede solicitar el retiro de este 10%. Entonces, la medida cautelar, desde el momento en que ella la solicitó, el tribunal la ordenó y se remitió a la AFP respectiva, la AFP mantiene la obligatoriedad de retener estos fondos previsionales del 10% que puede solicitar el padre deudor, en este caso, que a la vez es afiliado a la AFP. Perfecto. Nos llegan saludos también a esta hora en nuestras redes. Pam nos hace un saludo a la magistrada, por supuesto, y sus funcionarios desde Arica. Así que un saludo para todos los usuarios y usuarias que en este minuto nos están viendo desde Arica. Vamos a continuar respondiendo las consultas que nos están llegando a esta hora. Karen nos hace la siguiente pregunta. Yo ya tengo la liquidación, la AFP retuvo el dinero, pero él me dice que anuló su petición porque yo no tengo por qué quitarle su dinero. Sin embargo, él pidió su 10%, negó deuda y después anuló su petición. O sea, quedé sin nada y me quedé como con 8 millones por un solo hijo, ya que solo lo demandé por mi hijo. ¿Qué pasa en el caso de que pidan la anulación de este retiro? Sería como una especie de retractación. Entonces, claro, en el caso que, por lo que entendemos de la consulta de Karen, ella en su momento realizó los trámites que debía realizar, es decir, pidió que se retuviera el 10% que podía retirar el deudor en este caso. El tribunal también cumplió con efectuar la liquidación de la deuda, ¿cierto? De calcular en el fondo cuánto es el monto exacto de pensión de alimentos que adeuda esta persona y que se le debe entonces retener y pagar luego a la demandante o alimentaria. Y lo que pasó a continuación es que esta persona, enterándose de esto, habría efectuado una retractación o un desistimiento de la petición de retiro. En ese caso, son situaciones puntuales, son situaciones casuísticas, como se les llama, pero que entiendo que desde el momento en que el Tribunal de Familia, como órgano del Estado que ejerce jurisdicción y por lo tanto tiene
imperio y tiene la fuerza para hacer cumplir las resoluciones que dicta él mismo, desde el momento en que dictó esta resolución de que se le retenga el pago del 10% hasta que no se calcule la deuda exacta, y que una vez calculada la deuda exacta, se efectúe desde ese retiro la retención y el pago posterior a la cuenta de ahorro a la vista de la demandante, la AFP debiera dar cumplimiento sin cuestionamientos a esa orden judicial. Perfecto. Porque ya está solicitado, fue solicitado en su momento por el afiliado y ese es precisamente el presupuesto en el cual se pone la ley 21.248 para que se pueda hacer pago de lo adeudado por pensión de alimentos a través de ese retiro. La AFP no podría cuestionar el mérito de la orden judicial y tampoco podría a posteriori el demandado intentar evadir esta forma de asegurar el pago de los alimentos que la deuda. Perfecto. Estamos acá en Jueces y Juezas en Línea respondiendo todas sus consultas hoy sobre la materia de familia, específicamente este proceso de retención de deudas de pensión de alimentos con la magistrada Javiera Alarcón desde Cochrane, que nos está acompañando el día de hoy. Vamos a continuar entonces de inmediato con las consultas. Elvira Martínez nos pregunta, ¿desde qué se notifica a la AFP una vez hecha ya la liquidación? ¿Cuántos días tienen ellos para hacer efectivo el depósito en mi cuenta del tribunal? Elvira, la pregunta que efectúas es muy importante porque finalmente, o al principio de la implementación de esta ley, se habló que las AFP se iban a dar ciertos plazos para cumplir con la entrega de los fondos que los usuarios, los afiliados quisieran pedir de devolución o retiro en este caso. Pero en el caso de los fondos de AFP retenidos para el pago de pensión de alimentos, desde que el tribunal emite la orden a la AFP de que efectúe la retención y el pago específico de tal monto, el cumplimiento por parte de la AFP debe ser inmediato. Inmediato, ellos no pueden, por sus vías o canales administrativos, establecer plazos distintos a los cuales son propios al cumplimiento de una resolución judicial. Es decir, si se le está diciendo que retenga y que una vez que sepamos el monto que tiene que pagar, lo pague, tiene que cumplir. Perfecto. Magistrada, el tema del plazo es algo muy, muy recurrente en las consultas que nos llegan hasta ahora, ahora que ya tenemos sobre 300 personas conectadas en este programa, y nuevamente Katia nos hace la consulta y podemos un poco reiterar el tema del plazo. Ella señala puntualmente que la liquidación, yo entiendo que sería la notificación de la misma, le llegó el día 23 de septiembre y aún no tiene ninguna noticia del pago. Ahí todavía hay pasos que completar para que la AFP pueda efectuar este pago. Claro, efectivamente, si a Katia le llegó la liquidación, en el fondo se le notificó que se realizó el cálculo de la deuda de pensión de alimentos, existe un plazo legal que está establecido en este caso en la ley de pensiones de alimentos en relación a la ley de tribunales de familia, que es un plazo de 3 días desde que se notifique la liquidación. ¿Para qué es este plazo? Este plazo es para que las partes, sea ella o sea el demandado, demandante o demandado, alimentante o alimentario, puedan revisar si este cálculo que efectuó el tribunal está bien hecho, si tiene los montos que corresponden, si tienen las fechas que corresponden, etcétera, si consideró los depósitos o los abonos que se han realizado, y en el fondo el monto que se calculó como deuda de pensión de alimentos es el correcto. Si ello es así, ninguna de las partes va a reclamar dentro de 3 días. Y la liquidación queda firme, que se llama, que es un concepto jurídico, que quiere decir que ya tiene la posibilidad de ser cumplida o ejecutada. Si eso no es así, es decir, si en la liquidación existe algún error de cálculo, de referencia o algún monto que no se consideró como abono o como cargo o como deuda, cualquiera de las partes que se vea afectada por ese error tiene este plazo de 3 días para reclamar de ese error y para pedir que el tribunal lo arregle, lo subsane y realice un nuevo cálculo. ¿Bien? Entonces, desde que se le notificó, corre el plazo de 3 días hábiles para que ambas partes objeten esta liquidación o no digan nada manifestando que están de acuerdo, y una vez que queda firme esta liquidación, sea porque nadie reclamó o porque se resolvió
el reclamo que alguna de las partes podía realizar, el tribunal ya está habilitado, contando con esta liquidación firme, para remitir el oficio a la AFP, diciéndole, AFP, este es el monto que debe este señor, y que usted, por lo tanto, del 10% que él podía retirar, usted debe retener y pagarlo en la cuenta de ahorro a la vista de la demandante, que va también señalado en el oficio. Perfecto. Pero una vez que se notifica la primera liquidación, hay objeción, se vuelve a liquidar, ¿hay otra instancia donde se puede reclamar por no estar de acuerdo con este monto de la liquidación? Efectivamente, o sea, en el caso de ser reliquidados, de practicarse una nueva liquidación, puede siempre existir la posibilidad de algún error, pero un error que sea nuevo, no que sea en relación a la liquidación que se notificó por primera vez, sino que un error que esté contenido en esta nueva liquidación. Porque para poder reclamar de la primera liquidación ya transcurrieron los 3 días y, como se refiere, se usa en términos jurídicos, precluyó el derecho para o caducó más bien el derecho para reclamar respecto del contenido de aquella primera liquidación. ¿Se puede reclamar? Sí, respecto de la segunda, exclusivamente. ¿Y también se hace en el tribunal esta reclamación? Estos trámites se hacen directamente en el tribunal. El Poder Judicial, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ha implementado trámites fáciles, que se les denomina, dentro de la página web www.pjud.cl. En Oficina Judicial Virtual está el link de trámite fácil, a través del cual todos los usuarios y usuarias, ingresando su RUT, pueden acceder a las causas que tengan en tramitación en los distintos tribunales de nuestro país, particularmente en materias de familia y ante los juzgados de familia, con el RIT de su causa, que es el número de individualización de los procesos judiciales. Si no lo tienen, con su RUT o con el RUT de la contraparte o con su nombre completo. Hay criterios de búsqueda que le van a permitir ingresar a las causas donde figuren como parte y realizar las solicitudes llenando no más de 5 o 6 campos que son obligatorios y que se procesan, y eso a través del sistema crea un documento que llega al tribunal y que el tribunal debe luego conocer y resolver el magistrado que esté firmando el despacho en ese tribunal. Perfecto. 3 de la tarde ya con 20 minutos, o recordarle a todos nuestros espectadores que nos están viendo hoy día a través de Facebook Live y también a través de www.poderjudicialtv.cl, que todos los programas de jueces y juezas en línea están en nuestras plataformas. Por lo tanto, si les queda alguna duda, pueden volver a revisarlos y ver ahí si fue contestada su consulta respecto a este tema o a otros temas que hemos abordado anteriormente en materia civil y también laboral. Vamos a continuar con las preguntas, magistrada, aprovechando que la tenemos acá hoy día y que son muchas las preguntas que nos llegan a través de redes sociales. Y siempre también vinculado al tema del plazo. La gente tiene mucha urgencia en que este monto, este pago se haga efectivo, ya que realizaron todos los pasos que se estipula en este tipo de procedimientos. Silvana nos hace llegar la siguiente consulta. Buenas tardes. Yo solicité la retención y liquidación con fecha 30 de julio y hasta el día de hoy no llega tal liquidación. ¿Tengo que enviar una solicitud o algo? Los call centers no contestan, los correos son de información básica. Por favor, respóndanme. Buenas tardes, Silvana, gracias por tu pregunta, y en relación a que esta solicitud de retención y de liquidación no haya sido realizada desde el 30 de julio a la fecha, es algo sumamente extraño, es algo que no es usual dentro de la tramitación judicial en ningún tribunal, menos en un tribunal de familia reformado con un procedimiento donde priman los principios de celeridad. Por lo tanto, que haya transcurrido ya un mes y medio, un poco, o 2 meses ya desde esta solicitud, es sumamente extraño. Te invito, Silvana, a hacer la consulta directamente en la página del Poder Judicial a través de la consulta de causas, porque es muy extraño. Se me ocurre que puede haber ocurrido o que puede haber acontecido que tu solicitud haya sido ingresada tal vez por error a otro
a otra causa, a otro proceso. Puede haber sido también que tú planteaste la solicitud en tu causa y que se te pidió realizar algún trámite previo, o se te pidió alguna información a través de la resolución que lo proveyó, y que tal vez no tienes la frecuencia y la regularidad para revisar la tramitación de tu causa, y por lo tanto todavía no te enteras que se te pidió algo previo a la retención o liquidación. Pero debe ser algo muy casuístico, muy particular. Por lo tanto te invito a que hagas la consulta directamente a los funcionarios del tribunal, a la atención de público del tribunal donde tienes tu causa en tramitación, y de lo contrario ingresar directamente a la consulta de causa dentro de la oficina judicial virtual a revisar la historia de tramitación en tu proceso judicial. Perfecto. Beatriz nos realiza la siguiente consulta. Me llegó liquidación y si nosotros queremos llegar a un acuerdo, ¿qué debemos hacer? Le llegó liquidación, es decir, en el caso de Beatriz, se calculó la deuda de pensión de alimentos, que en este caso no ha pagado el demandado. Y una vez establecido este monto, perfectamente las partes, es decir, demandante y demandado, alimentario y deudor en este caso, pueden acordar una forma distinta de pago al de la retención del 10%. Y para eso basta que las partes presenten ante el tribunal este acuerdo. Es decir, por poner un ejemplo, si en esta liquidación de pensiones de alimentos se calculó que el demandado debe 1.000.000 de pesos, ellos pueden llegar al acuerdo de que ese monto se pague, por ejemplo, en 5 cuotas de 200.000 pesos, por poner algún ejemplo cualquiera. Ese acuerdo deben plasmarlo ellos en un escrito, en una presentación que ellos mismos, sin necesidad de abogados ni siquiera, pueden ingresar a través de la oficina judicial virtual que está disponible en la página del Poder Judicial, como ya les hemos indicado. Y esto, ¿por qué es así? Porque se prioriza que las partes lleguen a acuerdos respecto de sus conflictos en materias de familia, porque es un principio también formativo de los procedimientos en estas materias de familia, donde los conflictos familiares siempre es más sano y es más llevadero intentar solucionarlos a través de las vías de solución que las propias partes puedan provocar, puedan promover en conocimiento de sus respectivas realidades y priorizando siempre el interés superior de los niños, niñas, adolescentes, alimentarios en este caso, como también estas soluciones colaborativas que siempre deben ser acordadas o ser alcanzadas desde las mismas partes, tienen un valor especial en relación a si se le impusiera a una tercera persona. Perfecto. 3 de la tarde con 26 minutos, estamos abordando el tema de la retención en las liquidaciones de AFP, también de los bonos denominados COVID. Magistrada, pero todo este proceso se genera a raíz de una deuda que muchas personas, familias, a lo mejor existe, pero que no se ha llevado a tribunales. ¿Cómo parte una causa por deuda de alimentos? Una causa por deuda de alimentos, en este caso de lo que hemos estado hablando hasta el momento, han sido exclusivamente acotada a lo que es la etapa o la fase de cumplimiento de los alimentos. Es decir, cuando ya, como bien dice Evelyn, existe una pensión de alimentos que fue determinada o fijada o establecida a través de alguna vía jurisdiccional. En general, la forma de iniciarse estas causas donde se determina el monto de una obligación de pensión de alimentos se inicia en términos generales y fuera del contexto de pandemia de COVID-19 a través de un proceso de mediación familiar, que es un proceso o una instancia previa al ingreso del conflicto a los tribunales, donde una tercera persona, que es un mediador, tercero imparcial, trata de acercar posiciones entre las partes. Si esta mediación no prospera por cualquier motivo, ya estamos en condiciones de iniciar el procedimiento judicial a través de la elaboración y presentación de una demanda.
pero decíamos que eso en circunstancias normales, en circunstancias de COVID-19 por la cual estamos atravesando como país, se dictó una ley en el mes de abril de este año, recién iniciando todo el proceso de estado de catástrofe, que es la ley 21.226. Y esa ley estableció que mientras estemos en situación de estado constitucional de catástrofe, se elimina el trámite de la mediación familiar previa obligatoria. Por lo tanto, sea quien sea, un hijo, un cónyuge, un padre, es decir, un ascendiente, sea la persona que tenga derecho a demandar pensión de alimentos de otra persona o a otra persona, está ya habilitado, mientras estemos en situación de estado de emergencia sanitaria, de presentar directamente su demanda de pensión de alimentos ante el tribunal competente, y esta demanda debe ir sí o sí patrocinada por algún abogado, porque es un instrumento judicial, es una actuación judicial que tiene algunas exigencias, tanto en los hechos como principalmente en los fundamentos jurídicos, que debe analizarse en un proceso judicial para determinar, primero, si existe la obligación de dar alimentos, y segundo, sobre qué bases vamos a fijar esa pensión de alimentos, capacidad económica de las partes, necesidades de los alimentarios, etc. Si la persona que desea demandar para que se determine una pensión de alimentos a su favor o a favor de sus hijos, cuenta con medios económicos como para asesorarse por un abogado en forma particular, esa es la vía entonces para hacerse asesorar a través de abogado de modo privado particular. Pero si ello no es posible, es decir, si esta persona que desea que se fije una pensión de alimentos a su favor o a favor de sus hijos no cuenta con los recursos económicos para pagar un abogado, puede acudir a cualquier oficina o consultorio jurídico de las corporaciones de asistencia judicial que están instaladas a lo largo de todo nuestro país, en las distintas ciudades, comunas y provincias, y que tienen por finalidad brindar asistencia jurídica gratuita a las partes que no cuenten con recursos económicos como para costear un abogado, siempre que califiquen socioeconómicamente para ingresar ante esa oficina. Y ahí ya se le asigna un abogado, y a través de ese abogado pueden también elaborar su demanda y presentarla luego al tribunal, y el abogado será quien represente sus derechos ante el tribunal que corresponde, el juzgado de familia en este caso. Estamos en el programa Jueces y Juezas en Línea, respondiendo todas sus consultas en esta oportunidad relativo al tema de familia, principalmente el tema de las retenciones por liquidación. Y una de las etapas que usted mencionaba, magistrada, es el tema de la notificación de la liquidación, o sea, cuando ya se ha calculado la deuda, notificar el monto de esta deuda. ¿Qué pasa cuando el notificador va 8 veces en horarios que está cerrado el portón del condominio y siempre indica que está cerrado o pone en duda que el deudor no vive ahí? ¿Qué pasa cuando hay problemas para llegar a notificar? También es una pregunta muy buena y muy práctica en este tipo de procedimientos, porque no es poco usual que sea dificultoso concretar las notificaciones de las resoluciones o liquidaciones que sea y en la materia que sea. Es importante tomarle el peso que tiene a la notificación como trámite judicial, porque es a través de la notificación que la resolución o liquidación va a cobrar vida, en el fondo va a poder ser ejecutada. Desde ahí en adelante podemos decir que las resoluciones pueden y deben ser cumplidas. Por lo tanto, las dificultades que se plantean al momento de concretar las liquidaciones deben ser salvadas de la forma más práctica y rápida posible para poder dar una justicia efectiva, eficiente y concreta a las partes. En esos casos donde se hace dificultosa o imposible, o existe obstáculos para concretar una liquidación, en este caso, por lo que consulta Evelyn, o la consulta que transmite Evelyn, se ha intentado hacer a través de funcionario notificador del tribunal, yo invitaría a las partes, o a la persona que se ha visto afectada por esta situación, a solicitar al tribunal que se realice a través de alguna otra forma más compulsiva, tal vez, que pudiera asegurar una
eficacia mayor, que podría ser, por ejemplo, la solicitud de que la notificación se practique no a través de funcionario notificador, sino que a través de alguna de las policías, de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones, quienes también pues, están habilitados para realizar diligencias fuera de los horarios hábiles de funcionamiento de tribunales, y para también adoptar otro tipo de medidas compulsivas en caso que la diligencia se dificulte por motivos que no son atendibles o justificados. Nos llega otra consulta de Elvira, nos pregunta, ¿qué pasa si el deudor se cambia de AFP? ¿Puede pedir el 10%? Por supuesto. En el caso que se cambie de AFP, es indiferente, indistintamente, la posibilidad que se mantiene en este caso para que el alimentario, la persona a quien esa persona debe alimento, pueda mantener su solicitud de retención del 10%. Es decir, no es obstáculo el cambio de AFP para que se concrete el pago del 10%. En ese caso, poniéndome tal vez en el ejemplo práctico que plantea Elvira, puede que ella haya solicitado, por ejemplo, la retención en el momento en que el deudor era afiliado a una AFP X, y que a esa AFP X fue a la que se le ordenó por parte del tribunal retener el 10%, ¿cierto? Una vez que la AFP recibe esa información, está obligada a retener el 10% y a informar al tribunal que cumplió con la obligación de retener el 10%. Por lo tanto, luego, cuando dentro de este periodo de un año que existe, ¿cierto?, para hacer la solicitud de retiro del 10% y para completar el pago de los fondos retenidos, si existiera un cambio de AFP, es decir, si se desafilia este deudor de la AFP X, la AFP X tiene que informar al tribunal que no va a poder cumplir con seguir reteniendo y luego pagar la deuda de pensión de alimentos porque existió un cambio de AFP, se desafilió y se afilió a otra, y por lo tanto, una vez llegada esa información al tribunal, el tribunal debiese incluso de oficio remitir o reiterar esa retención a la AFP que corresponde, a la espera ahí que dentro del año él pida el retiro del 10%. Pía nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el demandado tiene dos demandas por pensión alimenticia de distintos hijos? Esa es una situación también bastante frecuente y que requiere de los esfuerzos, de los mayores y mejores esfuerzos que nosotros como funcionarios del Poder Judicial podamos realizar para poder asegurar que todos los alimentarios, no solo dos, sino que hay a veces en que hay multiplicidad de alimentarios, de hijos que debiesen recibir el pago de la pensión de alimentos de algún padre o madre y que no lo han recibido. Por lo tanto, la idea es que de lo que se retenga de este 10% de fondos previsionales, se puede aprovechar de la mejor manera el total del dinero retenido. Es decir, que se asegure de la mejor forma y de la forma más equitativa que cada alimentario que no ha recibido su pensión de alimentos pueda recibir. La ley, lamentablemente, no se ha puesto en este caso, no reguló qué pasaba en esta situación. Por lo tanto, ha sido una labor que ha quedado delegada a nosotros como tribunales de justicia en realizar las coordinaciones y cruces de información para poder cotejar que una vez que nos llega una solicitud de retención, existan o no existan en otros tribunales otros alimentarios que también tengan derecho a recibir el pago de los alimentos que le adeudan a través de esta modalidad de retención que se ha establecido por esta reforma constitucional. Y por lo tanto, esta forma de coordinación va a depender de la forma de comunicación más expedita que se pueda dar entre tribunales. Afortunadamente, las tecnologías el día de hoy nos permiten realizar una comunicación más o menos fluida entre tribunales y que, por lo tanto, al tomar conocimiento, por ejemplo, un tribunal de una ciudad, que el deudor tiene alimentarios o causas por deuda de alimentos en otros tribunales, se puede y se debe tomar contacto con aquellos otros tribunales y particularmente con los jueces de aquellos tribunales para
coordinar la mejor forma en que esos fondos puedan ser distribuidos entre los distintos alimentarios. Y ahí ir viendo caso a caso. Caso a caso. La ley en muchos casos generalmente es para aplicarla de forma uniforme, para la generalidad de los casos. Pero situaciones como las que consulta Pía son más bien particulares y hay que analizarlas detalladamente según las circunstancias particulares de cada hijo, en este caso de cada alimentario. ¿Se facilitaría este tema si en cada causa por deuda se presentara esta solicitud de retención? ¿Sería más fácil a lo mejor lograr ubicar al mismo deudor en el caso de que exista que tenga dos o más causas por deuda de alimentos? Claro, que generalmente, o sea, una cosa es que alguien pueda tener varios alimentarios o varias causas asociadas, pero no necesariamente en todas ellas va a tener deuda, por ejemplo. Por lo tanto, puede que, por poner también algún ejemplo práctico, una persona tenga 3 alimentarios, un padre o una madre tenga 3 hijos a quienes debe pagar pensión de alimentos, pero que le deba solamente a uno o a 2 de ellos, y no necesariamente a los 3. Por lo tanto, en aquellos casos en que no exista pensión de alimentos adeudada, no va a haber oficio de retención de los fondos previsionales. Magistrada, 3 de la tarde ya con 39 minutos y nos llega otra consulta, nos han llegado más de 100 preguntas en este programa y nuevamente referido al tema de la retención del 10%. ¿Qué pasa si se retuvo el 10%, pero no existe cuenta de pensión de alimentos ya que nunca se abrió una causa de pensión de alimentos? Es bastante extraña la hipótesis que se plantea en esta pregunta, porque para que exista retención del 10%, para que exista una medida cautelar que impida que la AFP le pague esos fondos al afiliado, tiene que emanar de una resolución judicial, y las resoluciones judiciales necesariamente se dictan en una causa o en un proceso judicial. Por lo tanto, no me parece coherente que se haya retenido o que se haya dado la posibilidad de que se retenga el retiro del 10% de los fondos de AFP sin que exista una causa desde la cual emanó la resolución judicial que expuso esta medida cautelar. Por lo tanto, una hipótesis que desde el punto de vista legal y práctico no es muy factible. Fanny nos consulta respecto a que no existe una cuenta de pensión de alimentos. ¿Se puede referir a la cuenta que se abre al momento de iniciar la causa? ¿A la cuenta bancaria? Exclusivamente una cuenta de ahorro, entonces. Podría ser a eso lo que apunta la consulta de Fanny. Ah, perfecto. Perfecto. En ese caso, entonces, el pago podría realizarse, si es que urge realizarlo, podría realizarse por parte del tribunal una orden para que la AFP lo pague en la cuenta corriente del propio tribunal, donde en casos excepcionales se puede recibir pagos asociados a la tramitación de causas, o bien, Fanny, en este caso, o la usuaria que tenga establecido a su favor una pensión de alimentos, cumple también con la carga procesal que a ella le corresponde desde el inicio de la tramitación del proceso de abrir en el Banco Estado una cuenta de ahorro a la vista para poder recibir en ella y exclusivamente en ella el pago de las pensiones de alimentos. Perfecto. Recordarle a todas nuestras usuarias y usuarios que a esta hora nos están viendo que pueden revisar el estado de sus causas en oficinajudicialvirtual.pjud.cl. Más de 300 preguntas en este programa, magistrada. Agradecemos, por supuesto, su tiempo y su dedicación al responderlas. Vamos a continuar con la consulta que nos hace Rode. Me llegó la liquidación, el oficio a la AFP y se notificó la liquidación. ¿Qué viene ahora? Bueno, una vez más los pasos que contempla esta tramitación. En el caso de Rode, ya la tramitación de su solicitud de retención está prácticamente a final de camino. Ya se realizaron los pasos previos y al indicar que estamos ya en la etapa en que se le notificó la liquidación y que también se emitió el oficio para que la AFP pague el dinero que retuvo en su momento como medida cautelar,
simplemente deberían pasar muy pocos días, o como decía adelante, debiese ser incluso inmediato, el cumplimiento de esta resolución de pago por parte de la AFP. Desde que recibe el oficio en que la AFP, el tribunal le dice a la AFP, esto es lo que esta persona debe y esto es lo que usted entonces debe pagar, desde ese momento de recibir el documento debiese la AFP comenzar a realizar las gestiones administrativas y de liberaciones de fondos para cumplir esta resolución judicial, que como ya lo respondimos delante, la AFP no puede poner plazos privativos distintos a los que establece la ley. En este caso la ley no establece plazos para cumplir con esto, sino que, y en consecuencia debiese ser el cumplimiento inmediato. Alejandra nos pregunta desde Osorno. Me llegó la liquidación y al susodicho le sale deuda a favor de menos 2.700.000. Esa parte, eso es a favor de mis hijos, ya que no pagó reajustes en 10 años. En la liquidación sale que solo canceló 60 meses y no 120, aparte de los meses que adeuda. Ya está retenido el 10%, pero no entiendo, ¿deberé solicitar una reliquidación? Me confunde un poco la pregunta o la forma en que está planteada la pregunta porque señala que tiene una liquidación a favor de menos 2.700.000 pesos. Sí, eso es lo que... ¿Eso quiere decir que él tiene un saldo positivo? Eso es a favor de mis hijos, dice, ya que no pagó reajustes en 10 años. En la liquidación sale que solo canceló 60 meses y no 120. Aparte de los meses que adeuda. Entonces, a Alejandra le llegó la liquidación. Y desde que le llegó la liquidación, lo que tiene que hacer es lo que conversábamos delante también, explicábamos delante. Desde que uno recibe la notificación de la liquidación, la idea es que dentro del plazo de 3 días revise que estos cálculos estén bien efectuados, que la suma, la resta, las consideraciones de pagos, de abonos, de montos que debían pagarse según la época que se esté considerando estén bien estampados, estén bien considerados en este cálculo matemático y aritmético que se realiza en la liquidación. Si dentro de esta revisión surge alguna duda como la que al parecer está planteando, que se habrían considerado menos meses o se habría considerado un pago inferior al monto que debía pagarse reajustado, lo ideal es que dentro de esos 3 días plantee esta objeción a la liquidación en su causa, a través de la oficina judicial virtual, haciendo presente cuál es el error que ella estima contiene esta liquidación para que el tribunal lo revise y si entiende igual que ella que existe un error, ordene practicar una nueva liquidación, corrigiendo o subsanando esa omisión de meses que no se consideraron o de reajustes que no se consideraron. Lorena nos hace llegar la siguiente pregunta. Necesito saber si el hombre no hace el retiro, ¿cómo queda la deuda? ¿Lo puedo demandar? Si en este caso el hombre entendemos que es el demandado de pensión de alimentos, que no ha pagado una deuda de pensión de alimentos, es decir, el deudor de pensiones de alimentos, si no solicita el retiro de sus 10% de la AFP, lamentablemente no existe otra forma obligatoria de hacer uso de este 10%. Si él no ejerce el derecho que tiene de pedir que se le entregue, pedir retirar este 10% de sus fondos de capitalización individual, la ley no previó la situación, el legislador no se puso en el caso de esta situación y por lo tanto no existe una medida, una forma en que los alimentarios, es decir, a quienes se les debe pensiones de alimentos, puedan hacer uso de ese 10% para poder pagar lo que se les adeuda. Necesariamente el mecanismo que estableció la ley 21.248 fue poniéndose en el caso que el afiliado deudor de pensión de alimentos haga uso de su derecho y pida el retiro del 10%. 3 de la tarde con 47 minutos, hemos contestado bastantes preguntas referidas a principalmente el tema de la retención por deuda de pensión de alimentos, también otros temas de familia,
y vamos a ir contestando ya las últimas preguntas, porque ya llevamos 46 minutos de transmisión, más de 300 preguntas que hemos recibido en esta tarde, y vamos a ir ya cerrando con algunas de las preguntas que nos llegan a través de nuestro Facebook Live. Danilo nos pregunta si se pactó el pago de una compensación económica en 60 cuotas y solo se han pagado 5. ¿Es posible ocupar este procedimiento de retención del 10% de AFP? Danilo, buena pregunta, porque se tiende a confundir o a tal vez aplicar por analogía las reglas de las pensiones de alimentos para una materia distinta que es la compensación económica. Pero para este caso de las compensaciones económicas, la ley no estableció la posibilidad de poder hacer uso del 10% para el pago de compensaciones económicas adeudadas. Son conceptos, son instituciones distintas. La única posibilidad que estableció esta ley 21.248 es que este 10% de fondos que cada afiliado tiene derecho a retirar sean destinados en forma obligatoria, en caso que así se pida, al pago de pensiones de alimentos adeudadas, pero a ningún otro concepto, deudas con tesorería, impuestos fiscales, embargo por deudas particulares, y tampoco compensación económica, que es un derecho, también del derecho de familia, propio de materias de familia, pero dentro de un procedimiento de divorcio, de separación o de nulidad de matrimonio. 3 de la tarde con 49 minutos, 450 preguntas han llegado en este programa de Jueces y Juezas en Línea. Estamos con la magistrada Javiera Alarcón desde Cochrane, quien nos está colaborando y ayudándonos en esta misión que nos hemos propuesto como Dirección de Comunicaciones de responder directamente las consultas de la ciudadanía a través de nuestras plataformas. Vamos a ir cerrando, vamos a hacer la última consulta, magistrada, para ya, y dejarlos, por supuesto, cordialmente invitados al próximo jueves a una nueva edición del programa Jueces y Juezas en Línea, con un tema también relacionado con el quehacer de tribunales y que vamos a estar, por supuesto, avisando a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer la siguiente consulta de Francisca, quien nos hace llegar esta pregunta. Esperando que se encuentren bien, tengo mi liquidación firme, la AFP retuvo el monto solicitado por el deudor y el tribunal me aceptó un escrito el 16 de septiembre para que se oficiara a la AFP, pero el encargado de hacer el trámite no lo ha hecho. ¿Qué puedo hacer ahí? El encargado de hacer el trámite, Francisca, se estará refiriendo a la AFP. Que para que oficiara a la AFP. Me da la impresión que se refiere al tribunal. Difícilmente puede ser referido al tribunal, Evelyn, y con esto, ojalá esté respondiendo a lo que quiere saber Francisca. Difícilmente puede ser que el tribunal no haya cumplido con el oficio a la AFP, ordenándole realizar el pago de la deuda y que ya está liquidada. ¿Por qué digo eso con tanta seguridad? Porque el Poder Judicial estableció canales directos y expeditos de remisión de documentos en forma automatizada. Es decir, si se dictó y se firmó la resolución en tu causa, donde se ordenaba a la AFP hacer el pago de la deuda, esa resolución automáticamente se va de forma interna. Se establecieron estos canales que te digo informáticos de comunicación directa, sin necesidad de pasos intermedios, de que haya un funcionario que tenga que llevar el papel a la AFP, como se hacía previo al contexto en el que estamos actualmente, sino que hay procesos internos informáticos que finalmente son nocturnos. Es decir, se firma una resolución que ordena tal cosa, en la noche esto se valida y se va al destinatario, que en este caso es la AFP. Por lo tanto, por eso la consulta fue quizá un poquito anacrónica en relación a la forma en que estamos tramitando actualmente ante esta contingencia. Ahora, si fuera el encargado, el funcionario en la AFP, que no está realizando o no ha cumplido el trámite, puede que sea un poco más comprensible la pregunta, pero reitero nuevamente que en torno a esta misma temática, que las AFP no están habilitadas para imponer ningún plazo ni ningún trámite distinto a lo que establece la ley, para que una vez que les llega la orden de realizar la retención y el pago concreto de la suma adeudada, deban hacerlo. No pueden establecer
plazos entre medio, ni trámites tampoco a ninguna de las partes. Perfecto, magistrada. 3 de la tarde con 52 minutos. Agradecemos profundamente su tiempo. No sé si quiere dar algunas palabras de cierre, algún comentario, alguna sugerencia que nos quiera realizar para ir ya terminando el capítulo del día de hoy. Simplemente agradecer la invitación nuevamente al Poder Judicial, en este caso al canal del Poder Judicial, a ustedes como organizadores de esta actividad que dentro de la labor que uno como funcionario judicial o como juez puede realizar es preponderante de estar en contacto directo con nuestros usuarios, tratar de interpretar y de responder las dudas que puedan ir teniendo, y que en esta situación en la que nos encontramos actualmente, que los vínculos presenciales y directos se han visto suspendidos o mediatizados a través de las herramientas tecnológicas, podamos nuevamente retomarlos de alguna forma. En el caso de nuestro tribunal, que es un tribunal que ejerce jurisdicción en una provincia aislada, extrema, que es la provincia de Capitán Prat, Cochrane, Caleta Urtel y Villa O'Higgins, acostumbramos a realizar itinerancias, que son constituciones del tribunal en ciertas épocas del año, a tomar audiencias, a recibir consultas de la gente, a realizar orientación de forma presencial y directa a estas localidades más apartadas dentro de nuestro territorio jurisdiccional, y este año no hemos podido hacerlo por la situación que hemos estado viviendo. Y por lo mismo me parece que esta vía que hemos tomado el día de hoy y que ya ha venido realizando el Poder Judicial hace varios meses atrás, de contactos directos con funcionarios e integrantes del Poder Judicial, es súper valiosa, y ojalá que la sigamos potenciando y desarrollando y aprovechando tanto usuarios como nosotros, cuya labor es hacia precisamente todos ustedes. Así que muchas gracias, Evelyn, muchas gracias a todos quienes están detrás de la preparación de esta instancia, y, por cierto, disponible para participar en ella cuando se me requiera. Que tengan muy linda tarde todos y muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, magistrada Javiera Alarcón, desde Cochrane, que hoy día nos acompañó en esta edición del programa Jueces y Juezas en Línea, preparado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, precisamente para, en línea, responder a todos nuestros usuarios y usuarias, todas sus consultas. Hoy día abordamos el tema de familia, nuevamente el tema de las retenciones. El próximo jueves estaremos abordando otra temática que estaremos, por supuesto, avisando a través de nuestras redes sociales. También recordarles a todos nuestros espectadores y agradecer, por supuesto, que se hayan conectado el día de hoy, que todos los programas de Jueces y Juezas en Línea están disponibles en nuestras plataformas para que puedan revisarlos y puedan ver si en alguno de ellos se respondieron las dudas que tienen respecto a esta temática. Yo agradecer, por supuesto, a la magistrada que nos acompañó el día de hoy, agradecer a nuestros espectadores y a todos quienes se conectaron para revisar en este programa y poder responder sus dudas. Los dejamos cordialmente invitados a seguir manteniendo contacto con nuestras plataformas y, por supuesto, a revisar el próximo programa el día jueves de la próxima semana a partir de las 3 de la tarde. Me despido, muy buenas tardes.